es la relación de los elementos en el triángulo rectángulo. Los catetos ya los conocemos, la hipotenusa también, la altura. Hay un elemento nuevo que se llama proyección ortogonal, ¿no? Por eso que vamos a indicar previamente a ello a qué se va a denominar proyección ortogonal. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá el punto A, el cual vamos a trazar la perpendicular sobre una recta. Este punto de intersección, digamos que es el punto tal como H. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el punto H es la proyección ortogonal del punto A sobre la recta L. Esa línea que está trazado, está de blanco, se va a denominar en adelante lo que es la proyectante. ¿Listo? Muy bien, esta línea se va a llamar entonces proyectante de A. A veces le dan de dato, ¿no? La proyectante mide 5, ¿no? O sea, significa que este segmento de acá sería 5. A ver, ¿cómo se van a proyectar otras figuras, ¿no? En el caso del segmento, depende de su ubicación, aunque en general se puede indicar, simplemente es proyectar los extremos, acá, trazar las perpendiculares hacia la recta, ¿no? O sea, se puede indicar también trazar las proyectantes, ¿no? Este que sea, por ejemplo, el punto J, este que sea el punto K. Entonces, el segmento JK viene a ser la proyección ortogonal del segmento BC, atención, del segmento BC sobre la recta L. Muy bien, ahora, por ejemplo, si el segmento PQ tiene una ubicación particular, el punto Q está en la recta, se dice que es su propia proyección, entonces trazamos solamente el punto P, la perpendicular, así que está, por ejemplo, el punto tal como R. Entonces vamos a decir que el segmento RQ ahora va a ser la proyección ortogonal del segmento PQ sobre la recta L. Bueno, y finalmente la línea MN, bueno, puede ser secante también, no hay ningún problema. Igual, proyectamos los extremos, definimos las perpendiculares, acá digamos que sea el punto E, este que es el punto F. Entonces el segmento EF, ahí sería la proyección ortogonal del segmento MN sobre la recta L. Muy bien, ¿no? Entonces son ciertos casos de proyecciones, por eso que aquí en el triángulo rectángulo, ¿no? En el triángulo rectángulo aparecen segmentos, ¿no? AH va a ser la proyección ortogonal del segmento AB sobre AC, ¿no? Sobre esta recta. Lo mismo que el segmento HC. El segmento HC viene a ser la proyección ortogonal del segmento ahora BC sobre la hipotenusa AC, ¿no? Sobre la recta que contiene la hipotenusa, ¿no? Muy bien, entonces a esos elementos nuevos le voy a llamar M y N, ¿no? Sus longitudes y la altura que sea tal como H. Muy bien, entonces lo que vamos a apreciar es que en el triángulo rectángulo, a ver, si completamos ángulos, que sea un alfa, eso que sea igual a un beta, allá alfa más beta es 90, quiere decir que este ángulo viene a ser alfa y el de aquí por supuesto viene a ser beta. Entonces vamos a observar tres triángulos rectángulos semejantes, ¿no? El triángulo AHB va a ser semejante con el triángulo BHC y a su vez semejante con el triángulo rectángulo ABC. Bueno, los casos de semejanza de triángulos rectángulos son más sencillos, ¿no? Aplicando razones trigonométricas. Pero también puede ser aplicando la propiedad de la semejanza que planteamos, la antiparalela. Si este ángulo es alfa y él también es alfa, allá entonces a elevado al cuadrado es igual a n multiplicado con b, ¿no? N viene a ser este segmento de aquí. Y lo mismo para b, ¿no? Allá b al cuadrado sería igual en este caso a m multiplicado con b. Muy bien, o también lo pueden demostrar con simplemente una razón trigonométrica, ¿no? Para este triángulo planteen, por ejemplo, el coseno de alfa, que sería m entre c, y coseno de alfa para el triángulo grande sería igual a c entre b. ¿Listo? Multiplica en aspa y sale la propiedad, ¿no? Acá ha habido un lapsus, sería c al cuadrado, ¿no? ¿Listo? C al cuadrado es igual a m multiplicado con b, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces, los siguientes teoremas se pueden deducir ya, también pueden tener nuevas propiedades sumando, multiplicando, ¿no? Dividiendo.
¿Qué tal si sumamos esas dos expresiones? A cuadrado más c cuadrado. Allá lo que nos va a dar es igual a nb más mb. Factorizamos b y nos queda n más m, que es b. Y eso vendría a ser b elevado al cuadrado, ¿no? Esto es lo que denominamos usualmente como teorema de Pitágoras. Muy bien, es una de las formas más sencillas de la prueba de Pitágoras. Muy bien, a ver, los siguientes teoremas van a relacionar a la altura. Para eso pueden considerar para este triángulo su tangente, tangente de alfa, sino que sería h entre a. Tangente de alfa para este triángulo sería n entre h, que sería h entre m. O sea que si multiplicamos en aspa tendríamos que h elevado al cuadrado es igual a m multiplicado con n. Muy bien. Y el siguiente teorema puede ser incluso desde áreas, ¿no? Aplicando algo de la fórmula básica, b por h entre 2 es igual a por c entre 2. O sea que b por h va a ser igual a por c. Son los teoremas fundamentales, ¿no? Para el triángulo rectángulo. Pero también se pueden indicar otros teoremas alternativos, ¿no? De manera de observación 1 se puede indicar así. Se dijo que si dividen ellos dos tendrían lo siguiente: a cuadrado entre c cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Sino que a cuadrado entre c cuadrado sería nb entre mb. Se factoriza, se cancela b y nos va a quedar n entre m. O sea que a cuadrado entre c cuadrado es igual a n entre m. También se puede indicar otra propiedad, la cual lo pueden deducir ¿no? A partir de esta expresión. Lo dividen entre esta expresión elevado al cuadrado. Va a tener la siguiente propiedad: 1 entre a cuadrado más 1 entre c cuadrado va a ser igual a 1 entre h al cuadrado, ¿no? Son teoremas alternativos, ¿no? Los principales vienen a ser estos 4 que se han indicado, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, observación 2, por indicarlo así. Si tienen una semicircunferencia y ubican un punto en dicha semicircunferencia y trazamos la perpendicular a la hipotenusa, ustedes recuerdan que si hay una semicircunferencia, eso ya no va a ser necesario en los problemas, el ángulo inscrito es 90, ¿sí o no? Allá, entonces tendríamos que la altura al cuadrado, este producto de las proyecciones, para el triángulo rectángulo, que también se puede utilizar, como se dan cuenta, de frente a una semicircunferencia. También aquí, si es una semicircunferencia, un punto en dicha semicircunferencia lo unimos con el otro extremo, se sabe que él es 90, entonces tendríamos que x elevado al cuadrado va a ser igual a multiplicado con b, ¿no? ¿Listo? Bueno, finalmente, como última observación que se desprende del triángulo rectángulo, cuando tienen dos circunferencias tangentes exteriores, ¿no? Desde el punto de tangencia, vamos a calcular el segmento tangente común que le he puesto tal como PQ de longitud X. Muy bien, ¿cuál va a ser la idea en función de los radios? El primer paso es unir los centros. ¿Listo? Unimos los centros. Porque sabe que los centros contienen el punto de tangencia. Allá esto vale A y L es igual a B. Por aquí, centro, punto de tangencia, 90 grados, y él mide A, y acá lo mismo. Y esto mide B. Entonces, a partir de este punto trazamos la perpendicular. Aquí 90, y viene a ser X, ¿no? Y este lado de acá viene a ser A menos B, ¿sí o no? Porque este B pasaría aquí. Y en este triángulo rectángulo aplicaríamos el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Entonces se cumple que X al cuadrado va a ser igual a más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado, ¿no? Pitágoras para un cateto, ¿no? ¿Sí o no? Y esto de acá por álgebra es conocido, ¿sí o no? Allá es la suma al cuadrado, si no pueden hacer el desarrollo, de todas maneras le va a salir 4 veces A por B, ¿no? Eso es la identidad de Legendre, del álgebra. Entonces se cumple lo siguiente, que el X va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de A por B. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, solamente es para circunferencias tangentes, ¿ah? No vayan a utilizar cuando son circunferencias secantes, ¿no? Así, ¿no? Ya, y esta es la propiedad, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Deben ser tangentes las dos circunferencias. Muy bien, ¿listo? Ahora veamos unas aplicaciones del tema de métricas en el triángulo rectángulo.
pregunta de examen de admisión. Me dicen que ABCD es un cuadrado donde BQ vale 1, QC vale 9 y nos piden calcular PQ. PQ es el segmento que se forma a partir del vértice del ángulo recto. Que tenemos como, digamos, dato en realidad el lado del cuadrado, sino que vale 10. Él también es igual a 10. Entonces la forma de calcular X, ¿no? Como estas son líneas paralelas, voy a prolongar esta línea, porque aquí también es 90 debido a que son paralelas. Si aquí le pongo H, tendríamos entonces que X más H vale 10, ¿sí o no? ¿Está bien? X más H es igual a 10. Y en el triángulo rectángulo que se ha formado, se puede usar la propiedad, ¿sí o no? Allá este 1 va a bajar aquí, este 9 también baja. Entonces, en el triángulo rectángulo APD, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que H elevado al cuadrado, ¿no? La altura al cuadrado es el producto de las proyecciones. 1 por 9. O sea que H sería 3. Como H vale 3, entonces H es igual a 3, él pasaría a restar y tendríamos finalmente que el X vendría a ser igual a 7. ¿Listo? Sería entonces la respuesta, ¿no? Bueno, como última aplicación, le dicen en el gráfico, atención, AH vale 3 y HC vale 2. Entonces hay que escribirlo por aquí. A ver, el segmento AH, esto vale 3, el segmento HC es igual a 2. Nos dicen que BM es igual a MC, vamos a escribirlo así. Nos piden calcular MH, L, está tal como X. Bueno, ¿cuál va a ser la idea, no? De repente puede ser desde completar ángulos, depende de lo que piensan Pitágoras. Pero también, debido a que hay un punto medio, recordamos el tema de triángulos, ¿no? Si hay un punto medio y una perpendicular, nos convendría trazar acá la otra perpendicular, que es el punto S, porque para el triángulo rectángulo que se encuentra por aquí, para ese triángulo, vamos a escribir por acá, en el triángulo rectángulo BSC, tendríamos que MH es base media. ¿Listo? MH es base media. Muy bien, ¿no? Entonces, y como es la base media, quiere decir entonces que si este lado es X, ¿no? Entonces acá sería 2X. Como es base media, él debe ser punto medio, ¿no? Para todo esto. Entonces, acá sería 2, esto sería 1. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? Que este segmento al cuadrado, ¿no? Para el triángulo rectángulo grande, en el triángulo rectángulo ABC, allá la altura, que es 2x, al cuadrado, va a ser el producto de 1 multiplicado con todo esto, ¿no? Sería 1 multiplicado con 4. ¿Listo? Con lo cual, ¿qué tendríamos? Que 4x al cuadrado es igual a 4, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuánto va a salir el x? ¿No? Se cancela 4, x al cuadrado es igual a 1, con lo cual x sería igual a 1. ¿No? Es básicamente el uso del teorema de Pitágoras para deducir nuevos teoremas. También acá van a observar el cálculo de ciertas líneas notables, ¿no? Como la mediana, la altura o la bisectriz, ¿no? Es un capítulo que es un poquito operativo, es cierto, ¿no? Pero no es motivo para no estudiarlo, ¿no? Muy bien, ¿no? Comencemos estudiando lo que viene a ser el teorema de las proyecciones. Recuerden que tienen un triángulo, ¿no? Y trazan su altura. Recuerden que el segmento PC se va a llamar la proyección de BC sobre AC. Y el segmento AP es la proyección del lado AB sobre el lado AC. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Digamos que este es el punto S. El segmento SA es la proyección de AB y SC es la proyección de BC. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se relacionan los lados con sus respectivas proyecciones. Para eso vamos a recordar el teorema de Pitágoras, ¿no? A ver, en el triángulo APB, ¿qué tendríamos? Que C al cuadrado, ¿no? A ver, C al cuadrado, vamos a ponerlo así, ya, es igual a, aquí le ponemos un L, sería L cuadrado más M cuadrado. Ahora, en el triángulo BPC,
en el triángulo BPC, sería A cuadrado es igual a cuadrado en este triángulo rectángulo, es igual también a L cuadrado más N al cuadrado. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos conviene hacer con esas dos expresiones? Para eliminar L, lo vamos a restar, ¿no? Pueden restar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no hay ningún problema, ¿no? Restemos en el segundo orden. A cuadrado menos C cuadrado, restando así, es igual a, que se cancela L cuadrado, va a ser igual a N cuadrado menos M al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que se cumple que la diferencia cuadrada de dos lados, no importa en qué orden lo ubiquen, A cuadrado menos C cuadrado, es la diferencia de cuadrados de sus proyecciones. Una forma de reconocer problemas de este tipo es que le pidan diferencia de cuadrados, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser algo similar, que lo voy a llamar ahora H, ¿no? Ahora lo mismo, ¿eh? En el triángulo rectángulo BSC sería así, ¿no? Que A al cuadrado es igual a X al cuadrado más H al cuadrado, ¿no? En el X es todo esto, ¿no? En el triángulo rectángulo BSA se cumple que B al cuadrado, ¿no? B al cuadrado es igual a Y cuadrado más H al cuadrado. Por lo tanto, a ver, vamos a restar las ecuaciones y tendríamos que A al cuadrado menos B al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado menos Y cuadrado, sino que el H cuadrado se cancela. Muy bien, entonces A cuadrado menos B cuadrado es igual a la diferencia cuadrada de sus proyecciones. Bien, ahora de manera de observación, veamos justamente, es para todo triángulo, pero se cumple, bueno, el gráfico es el más sencillo. A ver, en un triángulo acutángulo, se traza la altura, o cuando L es menor que 90, bueno, nos va a interesar hallar una sola proyección en función de los lados, ¿no? Entonces, por el teorema de las proyecciones, se pueden quedar así, por teorema de las proyecciones, tendríamos lo siguiente, mucha atención, ¿no? Sería A cuadrado menos C al cuadrado va a ser igual a la diferencia cuadrada de sus proyecciones. La proyección de A sería este lado, que es uno que es B menos M al cuadrado, menos la proyección de C, que es M al cuadrado. Ahora, ¿qué va a salir? Esto va al otro lado a sumar, nos va a quedar que A elevado al cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado menos dos veces B por M, ¿sí, no? Porque el M cuadrado se cancela, ¿no? Entonces, lo que se suele denominar teorema de Euclides, cuando el ángulo es menor que 90, pero lo que nos va a interesar es lo siguiente, ¿no? Como M es igual a C multiplicado con el coseno de beta, un poquito de razones trigonométricas, reemplazamos aquí, ¿y qué nos queda? Que A cuadrado es igual a, vamos a acomodar, B cuadrado más C cuadrado menos dos veces B por C multiplicado con el coseno de beta. Listo. Muy bien, ¿no? Esto es a lo que se suele denominar comúnmente como la ley de cosenos. ¿Listo? Muy usado también en geometría, ¿no? Es bastante cierto en trigonometría o en física, pero también es usado en geometría, ¿no? Para hallar un ángulo en forma directa. Ojo, eso es para todo triángulo. Veamos un par de ejercicios respecto a los teoremas anteriores. Bueno, el primer ejercicio le dice, en el gráfico BT vale 3, TC vale 5, nos piden calcular la diferencia de cuadrados de DO, que le voy a llamar X, menos OA al cuadrado. O sea que lo que nos piden calcular sería X al cuadrado menos Y cuadrado. Muy bien, a ver cómo haríamos. Ya hemos reconocido el triángulo donde está X e Y, ¿no? El teorema que los relaciona es las proyecciones, pero para eso voy a trazar antes de la altura 1O con el punto de tangencia, sabemos que es 90, y si lo prolongamos, sino que aquí también debe ser 90, o sea que este 5 bajaría por aquí, este 3 también baja. Ya tenemos para el triángulo AOD, usar el teorema de las proyecciones, ¿sí o no?
teorema de las proyecciones, ¿no? A veces no siempre es directo en los ejercicios, ¿no? Bien. Por teorema de las proyecciones sería así, ¿no? X al cuadrado menos y cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Esto lo operamos rapidito, sino que x al cuadrado menos y cuadrado sería igual a 25 menos 9, que viene a ser 16. Bueno, a ver, el segundo ejercicio le dice, este tiene un triángulo ABC. El triángulo ABC, ahí grafiquemos ese triángulo. Bueno, inicialmente no sé qué tipo de triángulo es, así que voy a graficar así de forma arbitraria. Triángulo ABC, datos, AB vale 8, BC vale 7 y AC vale 5. Nos piden calcular el ángulo BAC, X. Muy bien, entonces, bueno, en vez de trazar alturas, ya directo, ¿no? Como se conocen los tres lados, sería usando ley de cosenos. Vale, por ley de cosenos, tendríamos lo siguiente, que 7 al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 8 por 5 por el coseno de X. ¿Listo? Hay que operar un poco. Acá tendríamos entonces 49 es igual a 64 más 25, lo que es 89, menos, se puede operar también esto de frente, 80 por el coseno de X, ¿no? Entonces, a ver, rapidito, a ver, coseno de X, sino que va a ser, acá es 89, va a restar, sería 40 entre 80, ¿no? Sino que es un medio, ¿no? Bueno, coseno de X es un medio, entonces ese ángulo es conocido, ¿no? Como es menor que 180, y queremos que X viene a ser 60 grados. Esa sería la respuesta para el segundo ejercicio. Muy bien, ¿no? Veamos unos teoremas que se deducen del anterior. Acá va a ser toda una cadena. Un teorema se usa para el siguiente. A ver, lo que es la naturaleza de un triángulo, ¿no? A ver, esto es importante para que sepan si es triángulo acutángulo, obtusángulo o acutángulo, ¿no? Para trazar de repente las alturas, ¿no? Por ejemplo, si se cumple que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, entonces podemos asegurar que alfa es igual a 90, con lo cual el triángulo ABC sería un triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, triángulo rectángulo. Muy bien. A ver, ahora si a cuadrado, hemos indicado que a es el mayor lado, es menor que b cuadrado más c cuadrado, quiere decir que alfa va a ser menor que 90. Como A es el mayor lado, alfa es el mayor ángulo, entonces vamos a afirmar que el triángulo ABC ahora es acutángulo. Acutángulo. ¿Listo? Muy bien, y si a cuadrado es mayor que b cuadrado más c cuadrado, entonces alfa sería mayor que 90, ¿no? Con lo cual afirmaríamos que el triángulo ABC tiene que ser un triángulo obtusángulo. Muy bien, listo, entonces son formas para que ustedes reconozcan a un triángulo, ¿no? Digamos que tenga, por ejemplo, los lados 2, 3 y 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir el mayor lado, ¿no? Que es 4, para saber cómo es este ángulo, ¿no? A ver, haría esto, ¿no? 4 al cuadrado con 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es mayor? 16, ¿no? Entonces alfa es mayor que 90, y si es mayor que 90, entonces él es un triángulo obtusángulo, ¿no? Entonces se pueden dar cualquier triángulo y pueden reconocer ya el tipo de triángulo. Muy bien, ¿no? A ver, veamos ahora respecto a lo que es el cálculo de las alturas para cualquier triángulo, ¿no? Eso se denomina teorema de Herón. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a considerar el triángulo por aquí y su respectiva altura. La altura puede ser que esté en la parte interna o en la parte externa, o sea que es un h sub v. Le ponemos aquí lo siguiente: se cumple que la altura h sub v, a ver, ¿a qué va a ser igual? Va a ser b entre, perdón, va a ser 2 veces
2 entre b, ¿no? Por la raíz cuadrada de quién sería, ¿ven? Entonces vamos a considerar que el semiperímetro sea p, sería aquí p multiplicado con p menos cada lado, ¿no? P menos a multiplicado con p menos b y multiplicado con p menos c. ¿Listo? Muy bien, un teorema un poquito extenso, también entendible porque es para todo triángulo, ¿no? ¿Listo? Entonces, lo mismo para cualquier altura, ¿no? La altura respecto a A sería 2 entre A por la misma raíz cuadrada, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendremos en general que el producto de B por H sub B, aquí va a ser igual. Vamos a poner A por H sub A igual a C por H sub C, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un lado con la altura, su producto es constante. Entonces, las dos cantidades son, por aritmética, salen inversas, ¿no? Quiere decir que la mayor altura en un triángulo, atención, la mayor altura para un triángulo es relativa, ¿no? Saben que todo triángulo tiene 3 alturas, es relativa al menor lado, ¿no? Inverso se dijo, ¿no? Al menor lado. Bueno, y viceversa, ¿no? La menor altura es relativa al mayor lado, ¿no? Es lo contrario, ¿no? ¿Listo? Bueno, veamos a manera de aplicación, ¿no? Uno de los triángulos que ustedes van a encontrar bastante en los ejercicios es el triángulo de lados 13, 14 y 15. Por ejemplo, acá si me pregunta la mayor altura, allá voy a reconocer el menor lado y sería esta, ¿no? La menor altura sería respecto a 15 y la altura intermedia es la que voy a hallar ahorita, la que me interesa, sería justamente la que he trazado, la he puesto tal como H. De repente, si alguien no conoce el teorema, puede usar el teorema de las proyecciones, hay este segmento, y luego aplicar Pitágoras, ¿no? Pero a lo mejor es en forma directa, ¿no? Primero calculemos el semiperímetro, sino que sería 13 más 14 más 15 y todo dividido sobre 2. ¿Cuánto sale esto? 13 más 14 más 15 entre 2, sino que viene a ser 21. Muy bien, ¿no? Ahora la altura, ¿cómo se ve la altura? Se dijo que es 2 entre el lado al cual es relativo. 2 entre 14. Allá por la raíz cuadrada de ¿quién? Del producto del semiperímetro, que es 21, por 21 menos cada lado, ¿no? 21 menos 14, que viene a ser 7. 21 menos 15, que viene a ser 6. Y 21 menos 13, que viene a ser 8. Bueno, lo demás es también habilidad para operar esto, ¿no? ¿Cómo va a quedar H? Sacamos mitad. Sería 1 sobre 7, ¿por cuánto? Este 21 es 7 por 3, con este 7 va a ser 7 al cuadrado, va a salir, me queda 3, acá hay un 3 por 2, 3 por 3 sería 3 al cuadrado, bájale 3, 2 por 8 es 16, y eso es 4, ¿no? Cancelamos el 7 y tenemos finalmente que la altura viene a ser 12. Bueno, es recomendable que recuerden ese valor, noten los números 13, 14, 15, esta altura viene a ser 12, ¿no? Como una serie, ¿no? 12, 13, 14 y 15. Ahora estudiemos lo que es el cálculo de la mediana, ¿no? Para todo triángulo. A ver, si tiene el triángulo ABC, esta línea de celeste es la mediana. Veamos lo que se cumple y luego su demostración. Se cumple que A al cuadrado más C al cuadrado, o sea que la suma de cuadrados de los lados adyacentes a la mediana va a ser igual a 2 veces la mediana al cuadrado más B al cuadrado sobre 2. Muy bien, ¿no? Veamos su demostración. A ver, se tiene el triángulo, acá voy a ponerle así, L y L, se sabe que L es B medios, ¿no? L es B medios, entonces voy a trabajar con L inicialmente. También notamos que este ángulo con este otro suman 180, ¿sí o no? Allá, como la suma es 180 de alfa y beta, eso quiere decir que hay una relación con los cosenos, ¿sí o no? Allá, el coseno de alfa va a ser igual a menos el coseno de beta, ¿no? Un poquito de trigonometría, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Para este triángulo sería así, ¿no? Que C al cuadrado
es igual a x al cuadrado más l cuadrado menos 2 veces x por l multiplicado con el coseno de alfa. En el siguiente triángulo, a cuadrado es igual a x al cuadrado más l cuadrado menos 2 veces x por l por el coseno de beta. Muy bien, entonces vamos a sumar las dos expresiones. A ver, sumando las dos expresiones, ¿cómo va a quedar? Aquí nos quedaría a cuadrado más c cuadrado. Acá nos va a quedar 2x al cuadrado más 2l cuadrado, sino que el coseno de alfa más el coseno de beta 0, o sea que esto se cancela cuando suma. Y este l, ¿quién es? B medios. Ah, ya, entonces tendríamos lo siguiente. Es decir, ¿no? A cuadrado más c cuadrado es igual a 2x al cuadrado. L cuadrado sería b cuadrado sobre 2, por 2 sería b cuadrado entre 2. ¿Listo? Eso viene a ser el cálculo de la mediana. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando por ahí aparezca una suma de cuadrados, o de repente en forma directa cuando quieren hallar la mediana. Muy bien, veamos un ejercicio de aplicación. Dicen, en la figura se tiene un cuadrado cuyo lado mide 2. Cuadrado del lado 2. Tenemos por aquí, esto vale 2. Se nota que en la circunferencia, ¿no?, se ha ubicado el punto P y nos piden la suma de cuadrados de estos dos lados, ¿no? El que sea X y este lado que sea Y. Muy bien, nos piden suma de cuadrados, de hecho es difícil hallar cada uno, es más, creo que no se va a poder. Entonces, utilicemos algunos teoremas, ¿no? Primero, nos va a interesar ubicar a X e Y en un triángulo, ¿no? Para eso lo que hacemos es trazar la diagonal, sino que esa diagonal contiene el centro. Muy bien, y no solamente eso, ¿no?, sino que para esa diagonal O es su punto medio, sino que el radio es fácil de calcular porque es la mitad del lado, o sea, sería 1. Entonces esta línea OP, que es el radio, vale 1. Pero no solamente eso, ¿no?, sino que para este triángulo que estoy sombreando, para ese triángulo se nota que él es mediana, ¿no? ¿Listo? Entonces ponemos aquí en el triángulo APD, en este triángulo tendríamos que PO es mediana. PO es mediana. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería entonces x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 2 veces la mediana, que es 1 al cuadrado, ¿qué más? Más el tercer lado. ¿Cuánto vale todo este lado? Sino que es fácil de calcular, no hace falta que esté la letra O. Esto es diagonal y esto sería 2 veces la raíz cuadrada de 2, ¿no? ¿Listo? Entonces, acá le ponemos el O, ya lo mencioné. Más sería 2 veces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado y todo esto dividido entre 2, ¿no? ¿Listo? Bueno, operamos rapidito. ¿Cuánto saldría entonces? X al cuadrado más y cuadrado. Acá no va a salir 2, acá no va a salir 4, ¿no? La suma de ellos viene a ser 6. ¿Listo? Bien, ahora continuemos con lo que son las relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Ahora con el cálculo de una cebiana cualquiera, ¿no? Eso se denomina teorema de Stewart. Observen el gráfico, tiene el triángulo ABC, donde se conocen los lados A, B y C. Y también se ha trazado la cebiana desde B y se conocen este par de segmentos. Bien, ¿no? Cuando tengan todas esas características, entonces el teorema, bueno, hay un teorema que relaciona a todos ellos, el teorema de Stewart, de la siguiente forma, ¿no? Se cumple que el lado al cuadrado, en este caso C, multiplicado con n, más a cuadrado multiplicado con m, ahí tiene casi la misma forma. Esto va a ser igual a la cebiana, que es x elevado al cuadrado multiplicado con b, ¿no?, con el lado al cual es relativo, más el producto de m, n y b. Muy bien, es un teorema un poco extenso, pero también es comprensible porque es una cebiana arbitraria, ¿no? Muy bien, pueden tomar casos particulares que m sea igual a n, que miran la mediana, ¿no?, o que esta línea sea bisectriz o altura, ¿no? Veamos la prueba, ¿no?, así en general, ¿no? Para la prueba, entonces vamos a considerar
el triángulo ABC, como se ha indicado, la seriana BP. Observen que en el vértice P, como estos dos ángulos suman 180 grados, hay un poquito de trigonometría, se sabe que debido a que alfa más beta es 180 grados, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el coseno de alfa va a ser igual a menos el coseno de beta. Muy bien, ¿no? Propiedad de trigonometría. O también se puede indicar que el coseno de alfa más el coseno de beta es 0. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a plantear para los triángulos que relacionan a alfa y beta, para no trazar nada en particular, solamente usar estos dos ángulos. A ver, en el triángulo ABP, usemos la llamada ley de cosenos. A ver, ¿cómo sería? Que c al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más m cuadrado menos 2 veces m por x por el coseno de alfa. ¿Listo? Esto para el triángulo ABP. Ahora para el triángulo BPC, tendríamos que el opuesto a beta, que es a, sería elevado al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado más n cuadrado menos 2 veces n por x por el coseno, en este caso, de beta. Muy bien, ¿no? Algo parecido al teorema de la mediana, ¿no? Pero ahora para que cuando suman, sino que esto no se cancela, el objetivo es que esto se cancele, ¿no? Entonces voy a multiplicar a toda esta expresión por n, ¿sí o no? Y acá voy a multiplicar con n, ¿no? Y ahora sí, recién voy a sumar. A ver, sumando, ¿qué tendríamos? N por c cuadrado más m por a cuadrado. Esto va a ser igual a ¿qué? Acá sería nx cuadrado más mx al cuadrado, ¿no? Como n más m es igual a b, ahí tendríamos por aquí b por x al cuadrado. Acá sería nm cuadrado y n cuadrado, ¿no? Entonces factorizamos mn, no va a quedar m más n, sino que es b. Y sino que esto se va a cancelar, ¿no? Porque sería menos 2mxn coseno de alfa a 2mxm coseno de beta, ¿no? ¿Listo? Suman y se cancelan. Muy bien, ¿no? Entonces básicamente usar Stewart cuando se detengan todos los elementos. Veamos ahora el cálculo de una bisectriz interior. Muy bien, ¿no? Tenemos el triángulo ABC, la línea BD es bisectriz interior, entonces acá ponemos lo que se cumple. A ver, se cumple lo siguiente, ¿no? Que la bisectriz interior al cuadrado va a ser igual a la diferencia de productos de los lados adyacentes a esa bisectriz, en este caso serían A y C, menos el producto de M y N. Entonces, los dos segmentos que se determinan, ¿no? A su vez hay que considerar también, o recordando el tema de proporcionalidad, que C sobre A es igual a M sobre N. C entre A es M entre N, ¿no? Hasta ahí, para su demostración, se puede usar el teorema de Stewart, ¿no? Y plantear también esto, y va a salir, ¿no? Es un poco algebraico, ¿no? Veamos otra forma de la demostración. Para eso, debido a la presencia de productos, vamos a pensar en el teorema de las cuerdas. Para eso vamos a inscribir dicho triángulo en una circunferencia de esta forma. Bueno, a ver, tenemos acá el triángulo. Acá está el triángulo ABC, inscrito en la circunferencia. Ahora tracemos su bisectriz y la prolongamos, ¿ya? Acá está el punto D. Se ha prolongado esa bisectriz. Le ponemos X e Y. Acá M y N. Y aquí los lados A, C y A. Muy bien, entonces aplicando el teorema de las cuerdas, por teorema de las cuerdas, sino que de métricas, tendríamos que X por Y es igual a M por N. Sería M multiplicado con N. Muy bien, ¿no? Por teorema de las cuerdas. Ahora aprendimos una propiedad más que viene a ser de la semejanza. Para eso basta trazar esta línea y nos damos cuenta que este ángulo, que lo voy a llamar beta, por acá se repite,
Bueno, y vamos a aplicar semejanzas de triángulos para el triángulo que voy a sombrear. Y el triángulo, en este caso, acá le voy a poner punto E, ¿no? El triángulo EBC. El triángulo ABD es semejante con el triángulo, sería BEC. A ver, planteemos la semejanza. El opuesto a beta aquí es X, ¿no? Esa es la semejanza. El opuesto a su homólogo sería a beta, es A. Ahora planteemos el opuesto a... Si planteamos el opuesto a alfa, en ambos no se conoce, ¿no? Planteemos el opuesto al tercer ángulo. Este sería el tercer ángulo y él también sería el tercer ángulo. El opuesto a él, sino que sería C. El opuesto a este lado sería X más Y. Multiplicamos en aspa y tendríamos X al cuadrado más XY, multiplican ellos dos, y luego ellos dos, es igual a A por C. Ah, ya, pero como X por Y es M por N, entonces ya salió. Entonces sería X al cuadrado, va a ser igual a por C. Esto va a restar menos X por Y, que es M por N, ¿no? Muy bien, con esto ya estaría la demostración, ¿no? Bien, ahora estudiemos métricas en el cuadrilátero. Principalmente vamos a estudiar dos teoremas, que es Euler y Ptolomeo. Es básicamente aplicar lo anterior, ¿no? Es una cadena, ¿no? Muy bien, el primer teorema es para todo cuadrilátero. En el graficado no convexo, puede ser que sea no convexo también, puede ser de esta forma. Va a tener, ¿no?, la misma expresión. Se cumple en todo cuadrilátero la suma de los cuatro lados, ¿no? Suma de los cuadrados de los cuatro lados va a ser igual a lo siguiente. Va a ser la suma de cuadrado de sus diagonales, AC cuadrado más BD cuadrado, más 4 veces la distancia entre los puntos medios de las diagonales. Principalmente esto nos van a preguntar usualmente, ¿no?, en los ejercicios, allá la distancia entre los puntos medios, ¿no? Cuando ese cuadrilátero es cualquier cuadrilátero, ¿no? Puede ser un trapecio, puede ser de repente, ¿no?, un caso de paralelogramo, el X sería 0, ¿no? Hay que ver que se relaciona directo, ¿no? Bueno, acá también es lo mismo, suma de cuadrado de los cuatro lados, sería suma de cuadrado de las diagonales, que son estas, más 4 veces la distancia entre los puntos medios, ¿no? Algo así. Muy bien, veamos su prueba, ¿no? Para todos los casos es similar. Me decía que todo está basado en métricas en oblicuángulos. Por ejemplo, aquí en el gráfico vamos a considerar la línea BM es mediana, ¿no?, a lo cual le voy a llamar, por ejemplo, que sea Y. Ahora en el triángulo ACD, esta línea también es mediana, a la cual le voy a llamar Z. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a plantear aquí, a ver, por teorema de la mediana, primero, ¿no?, a ver, en el triángulo ABC, a ver cómo va a quedar. El triángulo ABC sería A cuadrado más B cuadrado, no olviden el teorema de la mediana, suma de cuadrado de dos lados es igual a 2 veces la mediana al cuadrado más AC al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Muy bien, ahora planteemos el mismo teorema de la mediana en el triángulo ACD. En el triángulo ACD también sería suma de cuadrados de C y D va a ser igual a 2 veces la mediana elevado al cuadrado más AC cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos luego? Allá, hay que sumar las expresiones porque ahí va a aparecer la suma de cuadrados de los cuatro lados, que es lo que estábamos buscando. Sería así: A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Ahí vamos a sumar primero ellos dos, AC cuadrado medios más AC cuadrado medios. Allá eso es AC cuadrado más 2 veces Z cuadrado más Y cuadrado. Muy bien, nos falta solamente esta expresión, ¿no?, y que aparezca BD cuadrado y X al cuadrado, ¿no? A ver, finalmente, otra vez, el teorema de la mediana, pero ahora en el triángulo BMD. En el triángulo BMD, ¿cómo estaría quedando?
sería y cuadrado más z cuadrado va a ser igual a 2 veces la mediana al cuadrado más sería bd cuadrado sobre 2, ¿no? El tercer lado al cuadrado entre 2. Y ya está, ¿no? Realmente hay que reemplazar esta expresión aquí. Entonces acá se puede indicar de 1 y 2. A ver, de 1 y 2, con eso ya salió el problema, salió la prueba, ¿no? Sería la suma de cuadrados de los cuatro lados, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado es igual a ac cuadrado, ¿no? Acá sería 2 veces esto, ¿no? Si escribimos sería bd cuadrado más esto por 2, ¿no? Sería 4 veces x al cuadrado. Entonces sería entonces la demostración del teorema de Euler. Principalmente cuando le pidan suma de cuadrado de los cuatro lados, o si no, la distancia entre los puntos medios de las diagonales. A ver, finalmente planteamos el teorema de Ptolomeo, ¿no? El teorema de Ptolomeo se cumple para todo cuadrilátero inscrito o inscriptible, de la siguiente forma, ¿no? En todo cuadrilátero inscrito o inscriptible se cumple que el producto de las diagonales AC por BD va a ser igual al producto de la suma de productos de lados opuestos. Sería A por C más B por D. Entonces es el teorema de Ptolomeo. Eso pueden demostrarlo de diversas maneras, aplicar la ley de cosenos en ABC y ADC, porque estos ángulos suman 180. O tal vez con la semejanza haciendo un trazo, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo esto como ejercicio, ¿no? Para que planteen su demostración. Teorema muy interesante. A ver, planteemos ahora un par de aplicaciones de los últimos teoremas que se han mencionado. A ver, aplicación número 1. Leamos, le dicen que en el gráfico AB vale 6, este lado vale 6, el lado BC vale 8 y el lado AC vale 7. ¿Listo? El lado AC vale 7. Bueno, con eso nos piden calcular cuánto es la bisectriz. Bueno, sino que en este momento hemos mencionado el teorema, lo que nos faltaría es estos dos segmentos, ¿no? M y N, ¿no? Porque sabemos por el teorema, a ver, ¿cómo es? X al cuadrado es el producto de los lados, sería 6 por 8, aquí es 48, menos M por N. Nos falta hallar M, ¿no? Y como M más N es 7, es suficiente con hallar uno de ellos, ¿no? A ver, recordemos también ahora las proporciones, ¿no? Por teorema de la bisectriz, ¿no? Acá es 6 a 8, acá también es 6 a 8. Se puede poner de repente que sea un 6K y 8K, o si no, la expresión más reducida de 6 a 8 es de 3 a 4, ¿sí, no? Le ponemos 3K y él sería 4 veces K. Y que tenemos entonces que la suma de los dos es igual a 7. O sea que 3K más 4 veces K es igual a 7. Entonces K vale 1, ¿sí, no? Con esto ya salió M y N, ¿no? Luego M sería 3 y N sería 4, ¿no? ¿Listo? Este es 3K y él es 4K. Por lo tanto, ¿no? Luego tendríamos que X al cuadrado sería 6 por 8, que es 48, menos M por N, ¿no? Que sería 3 por 4, ¿no? Que es 12. Entonces sería como sigue, ¿no? X al cuadrado es 48 menos 12, allá 36, raíz cuadrada es 6, ¿sí o no? X vale 6 entonces, ¿no? A ver, segunda aplicación, nos indica en el gráfico que el segmento BP vale 3, ¿eh? BP vale 3, PC es igual a 2 y nos piden calcular AP, de A hasta P. Ponemos X. Muy bien, a ver, ¿cuál es la idea? Allá, de hecho, va a ser formar el cuadrilátero ABPC en este cuadrilátero. ¿Y qué teorema lo va a relacionar? Sino que es el teorema de Ptolomeo. Entonces, si consideramos que este lado sea A, él también es igual a A, y esto es A por la raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Muy bien, entonces por el teorema de Ptolomeo,
tendríamos lo siguiente, ¿no? Producto de diagonales, x por a que es igual a la suma de producto de lados opuestos, 2 por a más 3 por a raíz de 2. ¿Quién se cancela? Sino que se cancela a. Aquí tendríamos que x viene a ser 2 más 3 por la raíz cuadrada de 2. ¿Listo?